Vamos en esta mañana a retomar nuestro estudio del libro de los Hechos. Después de una larga pausa, vamos a retomarlo. Y le pido que estén orando por mi salud, ya que depende de las secuencias de las terapias que me tengo que hacer, y que estoy aquí los jueves, porque si me tengo que hacer las terapias, no puedo venir los jueves en la mañana. Pero como están suspendidas, entonces por eso es que estoy aquí el día de hoy. Entonces estemos orando para que eso pueda hacer mis terapias lo más pronto posible y retomar este estudio de los Hechos. Amén o no, ¿verdad? Ayúdenme en oración por eso. Pero ya después de un largo tiempo vamos a retomar estas clases y quedamos en el capítulo número 19. Este es mi mensaje número 70 del libro de los Hechos. Y todavía vamos por el capítulo 19. Yo asumo, creo que por lo menos unos 100 mensajes del libro de los Hechos vamos a estar haciendo. Ya después, el día de mi partida, lo pueden vender en un CD. ¿Okay? Se pueden ganar un dinerito allí, ¿okay? Pero hasta ahora van 70 mensajes. Hay que echarle, ¿verdad? No tanto de yo predicarlo, porque a mí me encanta predicar, sino escucharme 70 mensajes debe ser duro para ustedes, de verdad, debe ser bien duro, entonces los compadezco. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso para ponernos a tono. Vamos a poner una marca en el 19 y vamos un momentito nada más al capítulo 17, recordando que el capítulo 17 está hablando del segundo viaje o la finalización del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y en el capítulo 17, si usted lo recuerda, dividimos el capítulo 17 en 3 ciudades importantes. ¿Se acuerda que Pablo visitó una de esas primeras ciudades? Fue la ciudad de Tesalónica. Y en esa ciudad, en ese día, aprendimos o escuchamos el mensaje impactando una ciudad endurecida. Y hablamos esa vez los pasos para comenzar una iglesia en cualquier lugar. No hay lugar que sea duro para el evangelio. Lo que hay es cristianos duros para predicar. Y sabemos que Dios hace su obra. La siguiente ciudad del capítulo 17 fue la ciudad de Berea. Y en la ciudad de Berea aprendimos o predicamos del tema buenos hábitos. Y si algo aprendimos de nuestros hermanos ahí en Berea es aprender a escudriñar como ellos lo hacían y a recibir la palabra con solicitud. Después viajamos a la tercera ciudad. ¿Cuál fue esa tercera ciudad? Atenas. Y en Atenas aprendimos o leímos cuando Pablo se enardeció al ver a la ciudad sumergida en pecado. Y aprendimos esa vez, no te acostumbres a ver el pecado como normal. Ya después de allí nos trasladamos al capítulo 18. En el capítulo 18 Pablo visita una cuarta ciudad. ¿Cuál fue esa cuarta ciudad que visitó? Corintio. Y en esa ciudad conoce a un matrimonio especial. Ese matrimonio que llevó a Apolos a los pies de Cristo. ¿Cómo se llama ese matrimonio? Aquila y Priscila. Aprendimos en ese momento que con Aquila y con Priscila que no hay contradicción en el trabajo secular y el llamamiento misionero. Aprendimos a que se puede trabajar y se puede predicar la palabra de entero. Y aprendimos el tema mientras trabajas. Después de allí el Señor le aparece por primera vez a Pablo para animarlo. Es interesante que Pablo ha sido un hombre guerrero desde el capítulo 11 cuando aparece, pero en esta oportunidad el Señor se le aparece y le anima y le dice: Pablo, no temas y no desmayes. Y predicamos dos predicaciones de ese tema: no temas y no desmayes. Luego, en el capítulo 18, al finalizar, vemos que se le predica a Apolos, ¿se acuerdan? ¿Okay? Apolos era un hombre elocuente, tenía conocimiento y tenía buenas intenciones, pero eso no era suficiente. Le faltaba lo más importante: ser salvo.
Y vemos cómo Aquilas y Priscila lo escucharon y le dijeron, mira, les pusieron más profundamente el Evangelio y pudo conocer a Apolos, a nuestro Señor Jesucristo, porque nada más tenía el bautismo o la predicación de Juan. Luego del capítulo 18, en el capítulo 18 al final, Pablo comienza su tercer viaje misionero. El capítulo número 19 lo dividimos en un mensaje general. Ese mensaje se llama, que es el que vamos a culminar hoy, ingredientes de una iglesia sin poder. Y cuando Pablo comienza a predicar en Éfeso, nos dimos cuenta que la base de la iglesia en Éfeso estaba mal, porque estaba siendo predicada la palabra de Dios por 12 discípulos que todavía no tenían al Espíritu Santo. Y aprendimos en esa primera predicación que la base para una iglesia sin poder es que su base sea pura cizaña. Y vimos el mensaje, trigo o cizaña. ¿Se acuerdan, verdad, ese mensaje? Luego, la siguiente división del capítulo número 19 fueron esos 7 impostores judíos. ¿Se acuerdan que Pablo comenzaba a hacer milagros y ellos quisieron imitarlo, a sacar demonios? Y dice la Biblia que se empezaron a reprender a un demonio y el demonio dijo, conocemos a Pablo, pero a ti no te conocemos. Y dice que los demonios agarraron, le brincaron encima y lo dejaron medio desnudo. Y hablamos en esa oportunidad, hablando de estos impostores judíos, hablamos el tema imitadores de la verdad. Que una de las cosas que hace una iglesia sin poder es ese evangelio que se parece pero no es. Que predican con una Biblia bajo el brazo, que cantan canciones cristianas, y ese evangelio que se parece, se disfraza, es como el talco Burucanfor. Se parece al Borocanfor, es marroncito, todas las letras, pero no es Borocanfor. Así es ese evangelio que se imita, son imitadores de la verdad. Y bueno, hoy nos quedamos, y vamos a ver hoy, en el capítulo 19, versículo 23, vamos a ver el tema, de una iglesia sin poder. Vamos a ver hoy, no te metas con mis ídolos. No te metas con mis ídolos. Vamos a ver acá cómo esta iglesia cometió el error de adaptarse a las prácticas del mundo, y vamos a hablar acerca de los plateros de la diosa Diana. Y el tema de hoy se llama no te metas con mis ídolos. Vamos a leer desde el 23 hasta el versículo número 27, en forma antifonal. Yo leo uno y usted lee el siguiente. ¿Están conmigo ahí, verdad? Dice así la palabra de Dios. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Todos juntos el 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ¿qué? Nuestra riqueza. Leemos todos el 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Leemos todos juntos el 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre,
Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Queremos encomendar este servicio en tus manos. Que tu poder, Señor, y tu sangre preciosa sea el que pueda tocar nuestros corazones. Te pido que como un martillo quebrante nuestras vidas y que tu Espíritu Santo pueda poner en nosotros aquellas cosas que tú quieres que nosotros aprendamos. Señor, dirígenos en todo y que lo que hagamos sea para ti, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, he titulado esta enseñanza "No te metas con mis ídolos". Ahora, dice la palabra que por 2 años había predicado Pablo en Éfeso. Pero antes de Pablo predicar 2 años, ya estos 12 cristianos, antes de Pablo, estos 12 hombres ya estaban predicando, pero sin el poder de Dios. Conocían solamente el bautismo de Juan, y ahí se quedó la historia de la iglesia en Éfeso. Por años esta iglesia estaba creciendo en Éfeso, pero con fundamentos equivocados o incompletos. Luego viene Apolos, predica, y estos 12 hombres no tenían el poder del Espíritu Santo, nada más conocían el Evangelio de Juan. Yo quiero que usted pueda nada más pensar, no imaginarse. Ya la iglesia estaba ahí, ellos estaban ahí predicando, ya estaban estos 12 hombres y había llegado la predicación con Apolo. Y ellos estaban ahí y la gente estaba tranquila, la gente no se había quejado, no había nada en contra de la iglesia, parecía que había como una tranquilidad. Es decir, ellos seguían en su idolatría tremenda con Diana, ellos seguían con su pecado de idólatra fuerte, a tal punto que toda la ciudad era un lugar de brujería. ¿Se acuerdan que vimos la última vez que nos reunimos que Éfeso era un lugar de brujería, de magia, de artes negras, donde el pecado abundaba de la idolatría? Pero estaba la iglesia que estaba predicado por estos 12 hombres y no había problema. Había como que ahí está la iglesia, pero la iglesita allí, y no había poder, no había molestia. Ellos no se quejaron en contra de la iglesia. Demetrio y la ciudad no se levantó para matar a estos 12 hombres. ¿Por qué? Porque cuando hay una iglesia sin el poder del Espíritu Santo, cuando hay una iglesia donde no son salvos sus miembros, donde no hay santidad, es una iglesia que no va a tener efecto en la ciudad donde se está predicando. Pero luego, porque ellos no tuvieron un impacto espiritual ahí, no había, nadie se quejó, los negocios de Diana y sus ventas seguían subiendo, y estaban los evangeliquitos ahí sin nada, sin poder, y nadie hacía nada. Nadie los quiso apedrear, nadie les hizo nada a los que estaban allí llamados cristianos. Y entendemos que la ciudad y el enemigo, el que controlaba esa ciudad, el mismo diablo, el mismo Satanás, dejaba tranquila la iglesia. No estaba pasando nada, porque era una iglesia sin poder. ¿Está conmigo, verdad? ¿Me está entendiendo? Ahora, llega Pablo a Éfeso. Llegó Pablo a Éfeso. Llega Aquilas y Priscila. Y escuchan a Apolos predicar y dicen: hijo, ya va, tú eres tremenda elocuencia, tremendo conocimiento, tremendas intenciones, pero le faltaba ¿qué le faltaba? Ser salvo, llevarlo a Cristo, porque no conocía solamente el Evangelio de Juan. Y Aquilas y Priscila lo agarraron, le predicaron, y Apolos agarró ese ímpetu y comenzó a predicar ahora el Evangelio con poder. Llegó el apóstol Pablo y comienza a predicar en Éfeso, y comienza el Señor a hacer la obra, y salieron estos judíos y dijeron: vamos a imitarlo y vamos a hacer también lo que él está haciendo. Y el Señor los humilló de una forma tremenda, y la ciudad empezó a escuchar ahora a una iglesia con poder. Y comenzó la iglesia ahora a ir a predicar, y ya el negocio
y ya la idolatría había caído tremendamente y había afectado a la ciudad, porque el Evangelio, estimado hermano, como dice la palabra, es una promesa de hacernos libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y sabe, tal fue el impacto de Pablo en la ciudad, y no de Pablo, fue el Espíritu Santo, que mire conmigo ahí, ¿verdad? En el capítulo, en el versículo número 10 del 19, en el 10, dice: así continuó por espacio de ¿qué? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿qué? La palabra del Señor Jesús. Por 2 años, Pablo predicó el mensaje correcto. Por 2 años predicó y la iglesia empezó a tener efecto. Cuando estamos en un cristiano vive en el mundo y el mundo lo acepta, el mundo lo arropa, el mundo se ríe con él, es un cristiano que no tiene poder. Porque la palabra de Dios dice que lamentablemente el día de hoy hay cristianos que están allí, que han perdido la sal, han perdido el poder, y el que realmente tiene al Hijo de Dios en su vida va a traer discordia, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. No sé si está conmigo esta mañana. Pero si el mundo acepta la iglesia, ay, son chéveres, qué lindo el cristianismo, ay, así yo me meto a cristiano, ¿sabe por qué? Porque no hay un efecto, porque siempre que uno es salvo va a haber un efecto en el mundo. Y vemos acá cómo Pablo predicó por 2 años, y mire lo que pasó en el capítulo 19, vamos a leer rápidamente el 17, ¿está conmigo, verdad? Tiene ahí ubicado el 17, ¿verdad? Ahora mire, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron ¿qué? Temor de todos ellos. Y era que, mi hermano, magnificado el nombre del Señor Jesús. Ya no era la misma iglesia que estaban cuando los 12 judíos. Ahora aquí la ciudad empezó a tener temor. Mire versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de que eran salvos. Comenzaron a ser salvos. No emoción nada más. Comenzaron a dar fruto de su convicción, ¿ok? Comenzaron a dar fruto al mundo de lo que Dios había hecho en su corazón. Comenzaron a confesar lo que habían hecho. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado ¿qué? La magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era, ¿qué, mi hermano? 50,000 piezas de plata. Tremendo. Ahora, cuando hay alguien que es salvo, va a tener fruto de su salvación. ¿Cuáles fueron los frutos de la salvación de esta gente? ¿Qué comenzaron a quemar? ¿Los libros de qué? De magia y todos sus ídolos. Cuando hay alguien que es salvo, va a dar frutos. Eso de que yo soy salvo y vivo como vivía antes, eso no está, hay algo malo ahí. Alguien que es salvo va a empezar a dejar de decir malas palabras, porque un cristiano no dice malas palabras. Un cristiano que es salvo va a comenzar a dejar el licor, va a comenzar a dejar su pecado. Si llega a los pies de Cristo con un novio, una novia, y tiene una relación de fornicación, alguien que es salvo va a empezar a dejar su pecado y va a comenzar a dejarlo en un fruto del Señor. Ellos comenzaron a quemar las cosas, y no es algo obligado o por moda, todos lo están haciendo, no, es algo que nace internamente en el corazón del que es cristiano. Y dice que comenzaron a quemar sus libros de magia, versículo 20, así crecía y prevalecía. Mire lo que dice, ¿cuál es esa palabra que dice ahí? ¿Qué, hermanos? Los milagros, las señales. Que comenzó a crecer poderosamente en la ciudad después que Pablo empieza a predicar.
La palabra. Y ahora cuando la palabra de Dios es predicada, hay un efecto. ¿Está conmigo o no está conmigo? Comienza a hacer un efecto, un efecto, un efecto. Y ahora la ciudad empezó ya su ídolo, y detrás del ídolo estaba el mismo diablo. Comenzó a perder terreno, comenzó a perder gente. No es tanto el dinero de Demetrio por los ídolos, es que comenzaron a dejar, y Diana, la diosa, el demonio, porque eso es un demonio, comenzó a perder adeptos, y había la iglesia, ahora comenzó a crecer. Y sabe ahora que comenzó a hacer Satanás, atacar la iglesia. Y es por eso que este día se llama "No te metas con mis ídolos". Porque cuando hay un cristiano que comienza a hacer lo correcto, va a haber un efecto de la palabra de Dios, y la gente va a quejarse, va a comenzar a decir: no te metas con mi pecado, no te metas con lo que amo, con lo que quiero, no te metas con mis ídolos. Y vemos aquí cómo la iglesia, ahora con Pablo, comienza a tener un impacto. Ahora, estamos orando por nuestro estado Vargas, ¿amén o no? Amén. Pero de verdad, con toda tristeza, yo lo digo, aquí hay varias organizaciones, hay confederaciones de iglesias, hay cientos de iglesias acá, llenan el polideportivo, traen al chino, al ruso, a hacer ahí actos, y hacer ahí un circo, hacer música. Pero sabemos que si queremos que nuestro estado Vargas sea salvo, no va a ser trayendo un chino ahí, o un ruso, o trayendo a Tercer Cielo, o trayendo un grupo de música allí, un grupo de danza. Nuestro estado Vargas va a ser salvo cuando comienza a correr poderosamente la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que predicar la palabra, pero tenemos que prepararnos. Porque si nosotros decidimos predicar la palabra y que Dios poderosamente haga la obra, vamos a tener oposición. Porque ahí es donde el príncipe de este mundo, el diablo, va a decir: no te metas con mis ídolos. Cuando comiencen los santeros a dejar su religión, cuando comiencen las licorerías a cerrar para abrir una iglesia, cuando comiencen los matrimonios a restaurarse, cuando comiencen a cerrar las parrandas. Mire, qué tremendo que comenzamos en el nombre de Dios, nuestra iglesia en Naiguatá, y esa gente comienza a ser salvo de verdad, y cuando llamen a los diablos a bailar, sea menos gente la que salga, va a decir: ¿y qué está pasando aquí? Es esa iglesia que está allí engañando a la gente. Estamos preparados para lo que viene, porque lo que viene es oposición para nosotros. Porque nunca va a haber una comunión. La gente ahorita: ay, qué chévere la iglesia, pero cuando comience el diablo, el enemigo, a ver cómo está perdiendo terreno, va a pasar lo que sucedió acá en la iglesia. Y ellos van a decirle a la iglesia: me gustaba más de antes, cuando estabas con los otros, que estabas tranquilito ahí, danzandito, brincandito, me gustaba más ahí, decía en la ciudad, en Éfeso. Pero ahora la iglesia con Pablo empieza a crecer, a tener impacto, y dice: no te metas con mis ídolos, no te metas con el terreno que ya he ganado. Por eso, mi estimado hermano, debemos entender que una iglesia sin poder, un ingrediente de una iglesia sin poder, es cuando se adapta al mundo y parece uno de ellos, y se adapta a las prácticas que este mundo tiene. Y es interesante porque vemos acá cómo la ciudad entera se agolpa en contra de la iglesia, en contra de lo que el Señor había hecho. Mire, por favor, el versículo 23, después ya de dar esta lectura de los versículos anteriores, ahora podemos entender el versículo 23, que dice: hubo por aquel tiempo un disturbio, no, ¿qué dice ahí? ¿Acerca de quién? El camino. Ok, bueno, la Biblia es clara y dice: hubo un disturbio no pequeño, hubo una manifestación en contra del camino. El camino, ¿de qué camino está hablando allí? Bueno, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. Cuando dice ahí que hubo un disturbio en contra del camino, está hablando de Jesús, de su mensaje, de su poder.
está hablando de ese camino de entrega del cristiano. Está hablando de ese camino, cuando dice hubo un disturbio en contra del camino, está hablando de ese mensaje de santidad, que no produce, ¿verdad? Que produce en la gente convicción. Hubo un tremendo disturbio en contra del camino que predicamos, porque si este mundo odia ese camino, el mundo no quiere nada con ese camino, porque el pecado va a repeler siempre en la predicación de ese camino. Y hermanos, mire, cuando ese camino, cuando nosotros como cristianos y predicamos, no produce gente salva, si yo estoy predicando y mi vida no da frutos para el Señor, y mi predicación no produce gente salva, algo estamos haciendo mal, algo está pasando. Y no estamos hablando de tener miles en una conferencia, porque hemos aprendido nosotros como iglesia a contentarnos cuando han venido 60 almas en un día a los pies de Cristo, amén o no. Pero también nos hemos contentado cuando una sola confiesa el nombre de Cristo, porque se ha ganado la batalla. Pero este versículo nos enseña que cuando hay una iglesia predicando, va a haber gente salva. Y si no hay gente salva, ¿verdad? O no hay alguien que produce oposición, porque cuando el mensaje que predicamos no produce oposición, sino que somos chéveres. Ay, no, vale, ese cristiano en mi salón es chévere, es alegre y todo lo demás. Ay, qué chévere es, a mí así me gustan los cristianitos, chévere. Porque lo que hace es puro chistecito, lo que hace es puro poner memes en sus redes. Qué chévere, así yo quiero ser cristiano. Pero pongo un versículo en sus redes sociales hablando que la fornicación es pecado. Pongo un versículo hablando de la santidad en el área de la vestimenta. Pongo un versículo a que esté hablando acerca de nuestra actitud en medio de los problemas, y verá cómo no tiene tantos seguidores. Porque algo sí le digo, como se lo enseñé hace ya un tiempito atrás, un cristiano de verdad que usa las redes sociales para enseñar la palabra de Dios como es, no va a tener muchos seguidores. Tiene que entenderlo. Usted quiere ser famoso, quiere tener cientos de amigos, 5,000, 8,000 amigos, comienza a ser chévere. Comienza a romper su convicción y tendrá muchos amigos. Comienza a predicar la palabra de Dios y verá que no tiene muchos me gustas. Porque la palabra de Dios va a producir eso. Es sal. ¿Somos la sal o no somos la sal? Échale sal a una herida. Córtese y échese sal para que usted vea cómo usted va a gritar. ¿Qué? Porque eso es lo que produce un cristiano que predica. Eso es lo que produce la sal en el mundo. Que la gente diga y se espante del mensaje. ¿Por qué? Porque va en contra de su pecado. Porque nunca el mensaje de santidad que predicamos lo vamos a recibir como chéveres. ¡Ay, qué chévere es! ¡Qué cool es ese cristiano! ¡Qué cool! Así sí me gusta a mí la iglesia, una iglesia moderna que permita a los jóvenes tener noviecitos de aquí para allá. Así me gusta una iglesia cool donde haya alguien que engaña a su esposa y vive en fornicación. Así sí me gusta una iglesia moderna, una iglesia que tolere. No importa el sexo que crea que es. Si él cree que es una mujer, aceptémoslo. Si él cree que es un hombre, aceptémoslo. Si él cree que es un perro, aceptémoslo. Si él se considera una mesa, tratémoslo como una mesa. ¿Qué locura es esa? Pero es una iglesia tolerante. Sí, hermano, mire, de verdad. Si hay alguien que llega a nuestra iglesia y dice, qué cool, qué chévere, me encanta esto, y no hay un cambio en su vida, nos debe preocupar. Porque de verdad yo no quiero una iglesia cool, yo quiero una iglesia poderosa en la predicación de la palabra de Dios. No importa, seamos 10, 15, 30, no importa. Ancho el camino al que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. No te sientas mal si alguien no te quiere. No te sientas mal
si alguien no te acepta, no te quiere. No te vayas a sentir mal si en tu familia te rechazan. Pastor, es que en mi familia nadie me apoya para las cosas de Dios. Pastor, es que en mi familia nadie me acepta. Pastor, es que en mi salón de clase nadie me habla. Es que en mi universidad nadie me dirige la palabra. Es que mis vecinos no me quieren. Y se sienten mal. No te sientas mal. No te sientas mal por predicar el mensaje del camino y se levanta un disturbio en tu contra. No te sientas mal por eso, porque nuestro Señor nos los dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y Él nos advirtió: el mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. No te sientas mal. ¿Te sientes solo? ¿Sientes que en tu familia no encajas? ¿Te están más bien desanimando a las cosas de Dios? ¿Sientes que nadie te quiere? Bueno, bienvenido al club. Con tal el Señor nos ame y nos ayude, gloria al Señor por eso. Pero vemos acá cómo ese mensaje, ese camino va a levantar una tremenda disturbio, y dice ahí, no pequeño, dice. Pero es interesante que vemos acá como Demetrio, ¿verdad? Ya lo leímos ahorita, que hacía templecillos de Diana, era el que hacía ídolos y los vendía, y los artífices vendían y se hacían dinero, porque dice allí, versículo 24, que daba no pocas ganancias. Los que venden velas, los que venden collares, los que venden animales, los que venden chivos, toda esa gente empezó a perder sus negocios, porque hacían grandes dineros. Y dice que se reunieron todos los obreros del mismo oficio. Y mira, es interesante, versículo 26 dice: pero veis y oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino en toda Asia ha apartado a mucha gente. Y es interesante que el mundo ve la palabra de Dios como algo de persuasión. Le lavaron el cerebro en esa iglesia. Le lavaron el cerebro y no se han dado cuenta que sí nos lavaron, la palabra nos lavó el cerebro. Y hay muchos de ellos que la palabra necesita lavarle esa cabeza. Necesita lavarle ese cerebro que bien sucio que lo tiene. Y cuando me dicen a mí, bueno, cuando era más joven, por supuesto, un poquito más antes, ¿verdad? Unos 5 años antes, cuando estaba en la universidad o en el liceo, que me decían: ay, ¿te lavaron el cerebro en esa iglesia? Sí me lo lavaron, y bien falta que me hacía, pues estaba bien sucio. Y no solamente me lavaron el cerebro en la iglesia, el Señor lavó mi corazón. El Señor me salvó. Pero ellos ven el mundo como persuasión. Ay, te engañaron, te lograron convencer. No es que me lograron convencer, nadie me convenció, el Espíritu Santo puso convicción en mi vida. Ellos no lo van a entender hasta el día que el Señor les salve. Y dice allí, ¿verdad? Diciendo, fíjense, lo más importante, el versículo 26, la última parte, dice: diciendo que no son dioses los que se hacen con ¿qué? Ahí está el punto. No te metas con mis ídolos. Mientras que la iglesia estaba cool, chévere, tranquila, mientras que la iglesia estaba ahí reunida, ese grupito, era cool, chévere la iglesia. Pero comenzó con Pablo a ser salvo, la palabra a correr poderosamente, y empezaron a predicar la palabra que decía: esos templecillos, esos ídolos no son dioses. Y ahí es donde empezaron: no te metas con mis ídolos, no te metas. Empezó la ciudad, empezó a reclamar su terreno. Y el versículo 27 dice, hermano, y no solamente hay peligro, dice Demetrio, de nuestro negocio, porque la palabra de Dios y la iglesia tocó su bolsillo. Dice: nuestro negocio venga a descreditarse, sino también, mire, importante, que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en ¿qué? Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera, ¿qué, hermano? Y el mundo entero. No te metas con mi ídolo, te vayas a meter con mis dioses, con mi diosa.
No te vayas a meter con lo que creemos, con nuestra doctrina, con nuestras creencias. Y es por eso que la iglesia está llamada a ser esa sal de la tierra. Hablamos antes, hermanos, que Efeso era una ciudad dirigida por el diablo. Era el centro de oscurantismo de la época. Era el centro de las artes ocultas y magia que había. Era una lucha espiritual. Eso no iba a ser fácil, una iglesia ahí. Pablo lo entendía y lo sabía, por eso es que escribe y dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Pablo más adelante, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, en las regiones de maldad, y en las legiones celestes, dice que tenemos una lucha espiritual. Y por ningún motivo Satanás iba a dejarlo tranquilo, así destruye, agarra la ciudad, no lo iba a dejar tranquila. Iba a poner resistencia, no permitiría una iglesia en esa ciudad. Y por años era una ciudad de fortaleza en supersticiones, en idolatría, en magia. Y ahora llega la iglesia y llega Pablo con la palabra del Señor y comienza gente a ser salva y comienza a dejar sus ídolos. Le tocaron a su gran ídolo, le tocaron lo que más amaban, lo que lo hacían famoso, lo que la gente iba a la ciudad de Éfeso, le tocaron a su gran ídolo. Y es interesante, mire versículo 28, hermanos. Cuando oyeron estas cosas, la gente se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. No tenemos el tiempo para ver todo lo que sigue, pero iban a agarrar a Pablo, lo iban a meter preso. Agarraron a unos discípulos y lo iban a linchar. Y por 2 horas, hermano, dice ahí uno de los versículos más abajo, por 2 horas la gente gritaba, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana, 2 horas gritando, hermano. Ellos le habían tocado su gran ídolo. Y ellos decían, no te metas con mi ídolo. Ahora, hermanos, los ídolos, escúchenme bien. Lo va a leer más adelante. Los ídolos contemporáneos que quieren distraer a la iglesia. Porque, ¿qué tenemos que ver nosotros con Diana de los Efesios? ¿Qué tiene que ver un cristiano con esos ídolos? El Señor ya me salvó, pastor, gloria a Dios. Si el Señor te salvó y te permitió salirte de las tinieblas a su luz, gloria al Señor, amén o no, ¿verdad? Pero hay ídolos que tienen los cristianos contemporáneos que no son hechos de yeso. Usted y yo tenemos ídolos que no son hechos de yeso. A lo mejor usted tiene ídolos que no le gusta que lo toquen. No te metas con eso. Así como ellos, no te metas con mis ídolos, porque hay ídolos que no son hechos de yeso, ni de madera, ni de plata. Lamentablemente hay ídolos en nuestras vidas que son hechos de prácticas. Son hechos de conductas. Hay conductas pecaminosas que se convierten en ídolos en nuestras vidas. Hay preferencias en nuestras vidas que se convierten en un ídolo. Hay patrones mundanos que van abiertamente en contra de la palabra de Dios y de la santidad de Dios. Lamentablemente el día de hoy en la iglesia hay cristianos que tienen ídolos que no son palpables. Usted de repente no tiene una estampilla de José Gregorio. A lo mejor usted en su casa no tiene una estatua de la Virgen María. A lo mejor usted no tiene un crucifijo guindando acá en su pecho, pero a lo mejor tiene ídolos espirituales que no quiere que le toquen. A lo mejor es ese noviazgo ilícito que están teniendo. A veces su ídolo es una persona. Es una obsesión. A veces su ídolo es la música que no agrada a Dios. A veces su ídolo viene siendo la vestimenta equivocada. A veces sus ídolos vienen a ser las vanidades de este mundo, el amor a las redes sociales, el amor a la tecnología. A lo mejor su ídolo es un vicio que está ahí luchando. No lo sé. Pero si hay algo que está haciendo daño a la iglesia y a los cristianos, son esos ídolos el día de hoy.
Vemos como la ciudad en Efeso se enardeció. No te metas con estos ídolos, no te metas con lo que amamos, con lo que queremos. Lamentablemente hay cristianos que el día de hoy tienen ídolos que no quiere que la iglesia los toque. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Ya no dicen muchos amenes. Ya no están diciendo tanto. Al principio sí, amén, Diana, destruye la Diana, pero tú también tienes tu Diana. Tú también tienes tu estampilla por ahí, no los quieres sacar. Ahora no hay muchos amenes porque cuando nos tocan nuestros ídolos, nos enardecemos. Esa iglesia legalista, ese pastor loco, que lo que quiere es controlar a la gente. Amén o no. Mire conmigo, por favor, rápidamente, 2 de Corintios 6:14, rápidamente. 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14, muy conocidos estos versículos, pero quiero enfatizar no solamente los primeros, en algo rapidito. Dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué más? Los ídolos. Ahora dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios, ¿amén o no? Amén. A veces lo leemos hasta aquí, pero los versículos que siguen es el complemento a no unirnos con un yugo desigual, a ser el templo del Espíritu Santo. Y dice, por lo cual, ¿qué dice? Salí de medio de ellos y ¿qué más? Y no toquéis lo inmundo. Interesante esto, y no toquéis lo inmundo. A veces, está bien, nuestros ídolos no son físicos, pero tenemos esos ídolos que los queremos abrazar y cargar con nosotros. El día de hoy hay ídolos que la gente no quiere que la iglesia se las toque, pero realmente no es la iglesia. Realmente no es la iglesia, es el Señor y su palabra. No son reglas de la iglesia. Es importante que podamos entenderlo de una vez por todas. No, lo que pasa es que el pastor no permite novios en la iglesia. Yo no soy el que digo eso. Yo no soy el que digo eso. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Soy yo el que lo dice? ¿Soy yo el que lo dice? No, vale, en esa iglesia no le pueden dar ni un beso a las mujeres. Ajá, ¿y tú para qué vienes a la iglesia? A besar a las mujeres. Porque si tú quieres venir a besar a las mujeres, yo tengo un bate número 32 ahí, y le puedo dar un beso con un swing bien grande que te puedo dar. No, es que no le puedo dar un beso. Yo no estoy diciendo eso. La Biblia dice, la palabra dice, bueno le sería al hombre no tocar ¿qué? ¿Soy yo el que lo dice? ¿Soy yo el que lo dice? No, ahí la palabra, ahí en la iglesia uno no puede ni tomarse un vinito. Esas son las reglas de la iglesia, las reglas del pastor, las reglas de la iglesia. No es la palabra de Dios que dice, no mires el vino cuando roja. ¿Soy yo realmente? ¿Son reglas de la iglesia, hermanos? ¿O realmente son convicciones de la palabra de Dios? No son reglas de la iglesia. No, porque son las reglas de la iglesia, hermano. La regla de la iglesia es no pegue chicle en las bancas. Eso sí es una regla de la iglesia. Una regla de la iglesia ahorita, échase cloro cuando llega ahí en los pies. Eso es una regla de la iglesia. Una regla de la iglesia, ¿verdad? No destruya, no échale agua al baño. Eso es una regla de la iglesia. Pero el no tener un novio mundano no es una regla de la iglesia, es una convicción de la palabra de Dios. El vivir con alguien sin casarse es pecado, no es una regla de la iglesia, es un mandamiento de parte del Señor que dice, no os juntéis con aquellos que llamándose hermanos son fornicarios. ¿Soy yo el que lo dice? ¿Es la iglesia de regla realmente? ¿O es una convicción de la palabra de Dios? De verdad, hermanos, hay gente que quiere venir a la iglesia, les gustan los programas, y es interesante, les gusta el compañerismo, porque vamos a ser sinceros, aquí esta iglesia es un gozo estar aquí, amén o no. Uno se goza con todos los locos que hay aquí. Y de verdad,
la iglesia se puede convertir en ese punto de me gusta la iglesia por el compañerismo, pero hay gente que quiere venir a la iglesia por los programas, por el compañerismo, por la hermandad, pero no me toque mi ídolo. A mí me gusta el compañerismo contigo, me gusta venir a la iglesia porque extraño a Luigi, extraño a Katy, extraño al hermano, me gusta las locuras que hacen aquí, ¿verdad? Cuando Ero comienza a cantar, me gusta Andrea con sus selfies, con sus 1000 selfies que se toma, ¿verdad? Nos gusta todo el compañerismo, pero no te metas con mi ídolo, yo quiero seguir viviendo en fornicación, no te me metas con eso. No te metas con mi noviecito. No, el pastor va a predicar, el pastor en los jóvenes, santidad y separación. No vengo ese día. Mejor háblenme cuando vayan a hablar del amor y yo vengo. Pero no, me encanta la iglesia, pero no te metas con mi pecado. Lamentablemente así tenemos el día de hoy, gente. Me gusta todo, pero no te metas con mi ídolo. No te metas con lo que me gusta. Porque lamentablemente a veces el noviazgo se convierte en ese ídolo. No te metas. Yo quiero ir a la iglesia, me encanta cómo es el programa, pero yo quiero seguir teniendo mi novio y mi pareja inconversa. No te metas con eso. Déjame ahí mi ídolo ahí. Quiero tener mi diosa Diana ahí. No te metas con mi novio o con mi novia. Él es un hijo del diablo, una hija del diablo, pero él va a cambiar. Tiene cachos y colas y huele a azufre, pero tiene un Nuevo Testamento de los azules. No te metas con eso. Pastor, puro predica. La tiene agarrada conmigo, no la tengo agarrada contigo, eso está ahí. Estoy dando un mensaje positivo, no tengo la culpa. Ahí está. No te metas con mi novio. La palabra de Dios dice, no juináis en un yugo desigual. Oh, ya va, espérate un momento. Me encanta la iglesia, pero yo quiero seguir viviendo en fornicación. Pues no me quiero casar. Quiero seguir viviendo así. No, bueno, el taller de pareja dice honroso sea el matrimonio, está bien, pero yo quiero esperar, pues quiero conocerla primero. ¿Y cuánto tiempo tiene conociéndola? 35 años. Pero estás viviendo con ella y mientras tengas relaciones íntimas con esa persona, estás fornicando. Estás en pecado. La bendición de Dios no está sobre ti. No. Esa iglesia, no sé qué. Yo quiero seguir viviendo así, pero me gusta la iglesia. Una cosa no tiene que ver con la otra. No es que la iglesia lo diga, es que Dios lo dice. No te metas con mi ídolo. No. Si el hermano Ero va a enseñar de la música, no, yo quiero seguir con mi musiquita. Quiero seguir con mi música mundana. No, a mí me encanta todo, pero no te metas con la música, pues. No te metas. Quiero seguir escuchando Tercer Cielo y Jesús Adrián Romero, y quiero seguir escuchando a Farruko, ya en verdad estoy desactualizado, hermano. No sé qué decir. Por favor, necesito que me actualicen, porque estoy diciendo Menudo, y yo voy a decir Ricardo Montaner, y ustedes ni saben quiénes son ellos. ¿Ok? No sé, pero no te metas con mi música. Yo quiero seguir escuchando mi música mundana. Esa música es aburrida, la que ustedes cantan. Esa música ahí, esos himnos. Yo quiero algo que me active, que me mueva, que me ponga eléctrico. Mete el dedo en el enchufe, pues. ¿Quieres electricidad? Mete el dedo en el enchufe. Pero esos cánticos que cantamos aquí están basados en Colosenses 3:16, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Si tú quieres una iglesia que brinque y salte, esta no va a brincar y saltar. O sí va a brincar y saltar, va a brincar para predicar la palabra de Dios. Si hay que saltar los ríos para llegar a los barrios, ahí vamos a eso. Sí, si se refiere a brincar y saltar así, sí. Ayer tuvimos que brincar una barricada para predicarle a los policías. Entonces a veces tenemos que brincar, ¿ven o no? Pero si quieres una iglesia que brinque y salte aquí, no va a estar. Me encanta la iglesia, pero no te metas con mi vestimenta. Yo quiero seguir usando mis faldas bien cortas y bien apretadas. No te metas con ellas. Yo quiero mostrar mis músculos, quiero ir a la playa, ponerme un shortcito y pararme allí en la platabanda y tomarme una... Yo quiero mostrarme. Espérate un momento. La palabra de Dios dice que debemos agradar al Señor con nuestra vestimenta. Ya no tengo el tiempo, hermanos, pero Éxodo 22:8, cuando dice, y harás vestiduras sagradas. Mire lo que dice Dios, el gran diseñador de moda,
es Jesús, es Jehová. Cuando diseñó la vestimenta de los sacerdotes, dice: harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. La primera razón para hacer vestimenta es para honrar a Dios. Y lo segundo es para verte bien. No sé si ¿viste el orden correcto? Para honrar a Dios. Estás honrando con tu vestimenta a Dios. Pero hay gente que no le gusta, quiere usar sus pantalones, las hermanas, esa iglesia con los faldas, con los pantalones, no sé qué. La palabra de Dios dice que debes vestirte honrosamente. No vestirá la mujer traje de hombre y el hombre vestirá ropa de mujer. Somos nosotros los que lo decimos. Eso es la palabra de Dios que los dice. No, a mí me encanta la iglesia, me encantan las predicaciones, menos ese asunto de la falda. Yo quiero usar mi pantalón. No prohibimos a nadie usar pantalón en la iglesia. El que quiera venir con pantalón, viene con pantalón, pero si Cristo te salvó, tú debes honrar al Señor con tu vestimenta. ¿Está conmigo, mi hermano? Cuando el Señor salvó a esa gente en Éfeso, ellos quemaron sus libros de magia y voluntariamente lo entregaron al Señor. Cuando alguien es salvo, voluntariamente hay cambios en su vida. ¿Y qué, hermano, cuando el ídolo son las vanidades de este mundo? Bueno, ya prediqué hace un poquito atrás acerca de esas vanidades que se tienen, ¿ok? De nada sirve, no sé si escucharon el mensaje, de nada sirve, hermano, mostrar en las redes y todo lo demás, se convierte eso en un ídolo. Pero bueno, hermanos, para ya terminar, porque ustedes preguntan mucho, para terminar, ellos quemaron a sus ídolos cuando conocieron al Señor Jesús. Cuando alguien es salvo, debe haber cambios en su vida. No lo digo yo, ahí está. Ellos fueron salvos y quemaron sus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Ya los has quemado? ¿Los quemaste? ¿O todavía los tienes guardadito ahí? Por si acaso, en una estampilla ahí. ¿Ya quemaste tus ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos? No les fue difícil quemarlos. ¿Cuánto dinero costaban? 50,000 piezas de plata. No importaba el dinero. No importaba. Ellos igualito lo entregaron a los pies de Cristo. Ellos no lo vendieron, los ídolos. Ellos dijeron: no, son 50,000 piezas de plata, vamos a venderlo. No lo vendieron, ni lo regalaron. ¿Qué hicieron ellos con esos libros y esas cosas, hermano? ¿Qué hicieron, hermano? Los quemaron. Yo creo que más de un cristiano ya debe empezar a quemar esos ídolos, esos patrones, esas preferencias. Que mi forma de vestir, que mi licor, que mis redes, que mi fama, que mi noviecito, que mi noviecita, que esto. Yo creo que más de uno ya debería empezar a quemar esos ídolos. Una iglesia con poder es aquella que tiene ese efecto, en el mundo. No te metas con mis ídolos. Vamos a orar.